Imagina que eres un político honesto que cuando llega al poder trata de generar un cambio verdadero en su comunidad, pero tras darte cuenta de lo tentador y fácil que es obtener dinero público, terminas corrompiéndote por completo. Bien podría ser la historia típica de cualquier político. Todo comienza en un pequeño pueblo donde el presidente municipal dispara un arma y le quita la vida a otro hombre. Luego rápidamente saca el dinero que tiene guardado en sus diferentes escondites y sale huyendo rápidamente, pero con una multitud enfurecida detrás de él. Continúa huyendo, pero termina tropezando, provocando que se le caiga el dinero. Al tratar de recogerlo rápidamente, llega un hombre con un machete que termina separándole la cabeza del cuerpo, quitándole la vida. El gobernador se reúne con su secretario de gobernación molesto, pues le a un presidente municipal justo cuando el presidente de México habla de modernidad, justicia y paz social, deja muy mal parado al partido. El secretario le dice que lo resolverá pronto. El gobernador le dice que no tarde, ya que quiere postularse a la presidencia del país y todo este asunto podría echar a perder sus planes, advirtiéndole al secretario que si las cosas no salen bien, incluso sus planes de ser gobernador también se van para abajo. A su vez, el secretario de gobernación habla con su asistente para regañarlo por lo sucedido en San Pedro de los Aguaros, lugar donde le al alcalde. Podemos ver que todo este tipo de escándalos políticos siempre van bajo una cadena de mando. El presidente de la república llamó la atención al gobernador. Este a su vez hizo lo mismo con su secretario de gobernación y el secretario de gobernación con su asistente, que es el que a su vez debe de ponerse a resolver todo esto cuanto antes. Y es que así funcionan las cosas tanto en el sector público como en el sector privado. Todos estamos dependiendo de alguien más que nos dé una orden a seguir. Pocas son las personas que no lo hacen, pues al final de cuentas hay normas que debes de seguir. El secretario le pide a su asistente que busque un reemplazo para la presidencia municipal de San Pedro, pero ya, porque sus planes de obtener la gobernatura y cederle la secretaría de gobernación a su asistente se pueden ir para abajo, pidiéndole como requisito que busque a alguien dentro del partido para nombrarlo como presidente municipal interino. Los cargos interinos se refieren a que una persona simplemente va a ser nombrada de manera temporal, pues al vivir en un sistema democrático, las votaciones es el único método en el que se puede elegir a una persona para un puesto público. Pero como aquí no hay tiempo para las elecciones y el candidato que ya fue electo fue eliminado, entonces ahora se tiene que nombrar a alguien que se ocupe de este cargo temporalmente hasta que se organizan otras próximas elecciones donde ahora sí la gente decida. De entre todos los candidatos hay un hombre llamado Juan Vargas, que llama la atención del secretario de gobernación, ya que su asistente le menciona que es muy buena persona, o traducido en sus propias palabras, que es medio... Así que deciden elegirlo a él. Ramírez va a hablar con Juan para decirle que el secretario López lo quiere ver, así que decide acompañarlo. Cuando llegan a la oficina, el secretario López le dice a Juan que ha sido nombrado como presidente municipal interino de San Pedro de los Aguaros, dándole un speech político de que el partido se fijó en él por sus capacidades y buen labor, pidiéndole que ejerza su puesto con profesionalismo, llevando la modernidad, justicia y paz social al pueblo donde será alcalde. Todo esto hasta que sean las elecciones y se decida quién ocupa el puesto de manera definitiva. Juan se emociona, ya que siente que es la oportunidad que siempre ha deseado después de tener tantos años en el partido sin éxito. El secretario López lo enreda con un speech político exagerado diciéndole que cumpla con todos los valores que promueven en el partido, el presidente y el gobernador. Por último le regala un broche del partido y le desea suerte. Juan se marcha con su esposa feliz de por fin tener una oportunidad en el partido, diciendo que si todo sale bien, piensa ser después diputado estatal y luego diputado federal. Su esposa le dice que después de eso incluso podría aspirar a ser senador. Mientras van fantaseando le piden indicaciones para llegar a un hombre en la calle, pero este no habla la misma lengua. Siguen derecho y llegan de frente a otro hombre preguntándole si habla español. Este se los confirma y después le preguntan dónde queda San Pedro de los Aguaros. Este hombre les confirma que ahí es, presentándose como Carlos Peck y diciéndole que seguramente él es el nuevo alcalde, pues ya lo estaba esperando. Él será su secretario. Juan está muy decepcionado, pues el pueblo no es para nada lo que él esperaba. Queda un poco afectado, pero su esposa le sube los ánimos diciéndole que en su otro trabajo no era nadie, y mínimo ahí es el presidente municipal. Lo van a tratar con respeto y ya está licenciado, le dicen. Al día siguiente Juan va a su oficina y hay muchas personas quejándose, pero como no hablan español, Juan no les entiende nada. Peck los calma diciéndoles que sus asuntos serán atendidos a la brevedad posible, pero mientras tanto deben irse. Juan entusiasmado decide ponerse a trabajar, pero Peck llega con muchos documentos expresando que son los asuntos pendientes que urgen, pero que aún hay más. Agobiado por la carga de trabajo, Juan le pide que le dé un recorrido por el pueblo para saber cómo es el lugar que va a presidir. Peck le dice a Juan que el pueblo es muy pequeño, pues no llegan ni siquiera a 100 habitantes, y la mayoría son indios que ni siquiera hablan español, ya que ni siquiera hay escuela porque nunca se terminó, que incluso cuando cambiaron de gobierno dejaron de pagarle al maestro, así que se fue de ahí. Después uno de los presidentes municipales anteriores desmanteló por completo lo que quedaba de la escuela y vendió todo, incluyendo puertas, ventanas, mesas y bancas. Juan pregunta qué pasó con el presidente municipal anterior y Peck se lo cuenta. Juan, muy asustado, va con su esposa a decirle cómo terminó el alcalde anterior, temiendo que le suceda lo mismo, pues a otro lo colgaron y a uno más le prendieron fuego, todo en menos de 5 años. Así que rápidamente entra en pánico y decide
consigue asegurar la puerta. Al día siguiente Juan llega a la oficina y hay un cuerpo sobre la mesa, producto de un homicidio calificado. Peck le presenta a Juan al doctor Morales. Juan lo saluda cordialmente, pero Morales le echa en cara que todo esto es consecuencia del burdel del pueblo que hace tiempo se debió clausurar, pues ya son 8 decesos en ese lugar, sin contar las enfermedades de transmisión de las que ya se contagió medio pueblo. Muy enojado le recalca que es su obligación, así que debe hacer algo al respecto lo más pronto posible. Juan pregunta a Peck por qué Morales es tan hostil, a lo que responde que Morales ha sido candidato del PAN para ser alcalde ya 4 veces, pero que siempre se queja de que le hacen fraude. El PRI haciendo fraude para conservar el poder, qué raro. Juan no sabe cómo proceder y Peck le dice que como la víctima no tenía parientes, pues le toca al Estado hacerse cargo. Efectivamente, el partido al que pertenece Juan es uno bastante polémico, pues llegó a gobernar más de 70 años en el país, y de hecho aún sigue existiendo. Los fraudes electorales por parte de este partido durante muchos años fueron más que evidentes, y encima de todo los ciudadanos ni siquiera tenían forma de saber si sus votos realmente eran tomados en cuenta, pues quien se encargaba de organizar estas elecciones era el mismo partido que estaba en el poder. No había un organismo autónomo que organizara estas elecciones como hoy en día. Se podría decir que simplemente bastaba con que quien estuviera en el poder en ese momento señalara con el dedo a su sucesor, y eso señalaba quién iba a ser el siguiente del poder. Esto se disfrazaba como elección popular, pero la gente de ese entonces ya sabía realmente lo que estaba pasando. Otra cosa a tener en cuenta es que a pesar de que el doctor Morales sea contra del partido de Juan, tiene razón en una cosa, y esa es que cualquier establecimiento que no cumpla con la legislación vigente debe ser clausurado inmediatamente por la autoridad responsable, que en este caso es el presidente municipal. Además de investigar respecto a lo sucedido en ese lugar, pues se cometió un crimen. Y si la víctima efectivamente no tiene parientes, pues entonces sí le toca al Estado hacerse responsable de todo. Juan va al burdel y habla con doña Lupe, quien es la dueña del lugar, expresándole que hay personas que no están contentas con su negocio. Lupe se ríe, diciéndole que apenas llegó y ya quiere pedir su parte para dejarla trabajar, así que le ofrece dinero. Pero Juan, quien es un político honesto, lo rechaza amablemente, diciéndole que hay cosas que no se pueden hacer. Doña Lupe exclama que ni modo que no, pues todos los políticos son iguales, solo quieren dinero, que ni modo que salga con que él sí es diferente. Juan le dice que debe clausurar el lugar por el bien de la ciudadanía, pero Lupe, muy enojada, lo amenaza, advirtiéndole que no se meta con ella, diciéndole que vaya a hablar con el cura del pueblo para que sepa cómo están las cosas ahí. Juan va a la iglesia y escucha cómo el cura le pide a las personas un peso por cada pecado confesado. Cuando habla con él, le cuenta lo sucedido con doña Lupe, y él le pregunta si ya se pusieron de acuerdo de a cuánto va a ser, pero Juan le dice que él no es de esos. El cura le dice que debió haber aceptado ese dinero, y luego le cobra 5 pesos por haber dado la bendición al cuerpo que llevó. A falta de personal, son Juan y Peck quienes deben dar sepultura con sus propias manos, pero también se siente muy decepcionado por las condiciones del pueblo, y él quisiera mejorar las cosas con grandes ideas, como arreglar la escuela, pavimentar, poner drenaje, una presa o incluso una carretera que pueda comunicar a San Pedro con la capital. Peck le dice que todo eso está muy bien, pero el detalle es que no hay presupuesto municipal, pues el anterior alcalde se acabó todo y no les han mandado más de gobierno del estado. Juan se siente muy agobiado, pues sin dinero no puede hacer nada. Su esposa le sugiere que vaya con el secretario López a contarle lo que pasa y a pedirle más presupuesto, así que a la mañana siguiente Juan parte para allá, pero un inconveniente deja su auto averiado. Pide ayuda a una camioneta donde un hombre originario de Estados Unidos se detiene para ayudarlo e inmediatamente localiza el problema, pero trata de engañar a Juan diciéndole que la reparación sale cara. Este le pide que por favor lo ayude, pues le pagará lo que sea, y este hombre conecta un cable que hace que el motor del auto trabaje con normalidad otra vez. Al preguntarle cuánto le cobrará a este hombre, responde que $100. Juan le dice que no tiene dinero en ese momento, pero que vaya al pueblo de San Juan de los Camotes y que allá lo espere, pues él es el presidente municipal de ahí, diciéndole que se llama Emilio Gabriel Fernández Figueroa. El gringo le dice que está bien y Juan se va, burlándose ya que el gringo creyó sus mentiras. Cuando Juan llega a pedirle más presupuesto al secretario de Gobernación, este responde que no, ya que todo ese presupuesto lo va a usar el partido para las elecciones que ya están próximas, así que le dice que si quiere pedir algo pida otra cosa. Juan le pide que lo cambie de pueblo. López se ríe de él y le responde que aquí es la ley de Herodes. O te jodas. Juan le dice que sin presupuesto no puede hacer nada por el pueblo, pues quiere llevar modernidad, justicia, paz social, pero sin dinero no es posible. López le entrega a Juan un compendio de leyes federales y estatales, diciéndole que si sabe usar la ley como es debido, el dinero que necesita va a llegar mediante multas, impuestos, licencias y otras cosas, diciéndole que en este país el que no tranza no avanza. Juan le dice que la gente se le va a ir encima, pues además son muy hostiles y no tienen respeto por la autoridad. López le dice que tiene que imponer ese respeto aunque sea con miedo, así que le da una pistola para que se defienda si lo amenazan con algo, diciéndole que lo más importante es que recuerde que todo lo que diga el poder ejecutivo, legislativo y judicial es él, pues él es la máxima autoridad del municipio donde es alcalde. Aquí hay sin duda un gran ejemplo de corrupción por parte de los partidos políticos, pues ese presupuesto que está destinado para mejorar la población y su calidad de vida
se lo están llevando para las elecciones y los intereses del mismo partido, cosa que todos sabemos es ilegal. Me gustaría decir que no sucede, pero todos sabemos que lamentablemente sí pasa. El único consejo bueno y útil que le dio López a Juan fue cómo obtener el dinero de los ingresos del Estado, mediante multas, impuestos y licencias. Claro que todo esto se debe de hacer conforme a la legislación vigente. También nos damos cuenta de que Juan hasta ahora ha tratado de irse de manera honrada y derecha, pero que su jefe lo está mal aconsejando para que haga todo lo contrario, diciéndole que si quiere avanzar en esto de la política tiene que ser un poco más tranza, agregándole además el conjunto de mentiras de que él es el poder tanto ejecutivo como legislativo y judicial, siendo que todos sabemos que eso no es cierto, pues Juan únicamente pertenece al poder ejecutivo, pero en su nivel municipal. No tiene nada que ver con el poder legislativo ni con el judicial. Son poderes que son separados y que no dependen del uno del otro. Al contrario, cada uno tiene facultades diferentes que al momento de trabajar se complementan entre sí. Pues Juan, como presidente municipal, no tiene facultades para estar promulgando leyes como el poder legislativo. Y tampoco tiene facultad para estar castigando a las personas que no cumplan con la ley, como el poder judicial. Al día siguiente, Juan va con doña Lupe y le dice que va a clausurar el lugar ya que según el Código Penal está infringiendo en varias cosas: venta de alcohol sin permiso, participación en homicidio calificado, privación ilegal de la libertad, lenocinio, corrupción de menores, trata de personas y agresión a las muchachas que trabajan con ella. Doña Lupe, muy enojada, levanta un machete y Juan rápidamente saca la pistola. Doña Lupe trata de desarmarlo, pero mientras forcejean se les escapa un tiro que da con la pierna de doña Lupe. Juan huye rápidamente antes de que le vayan a hacer algo. Está tan asustado que teme las represalias, pero su esposa lo apoya diciéndole que lo que hizo fue exactamente lo que su jefe dijo: hacer valer su autoridad, así que lo convence de volver a trabajar. Más tarde doña Lupe va a verlo a su oficina y le pregunta directamente cuánto quiere para dejarla trabajar en paz. Juan le dice que él debe de cumplir con la ley. Ella insiste que la deje trabajar y le pone más dinero sobre la mesa. Juan le dice que su negocio es muy chueco. Lupe responde que eso nada más lo sabe él, ya que leyó todo ese libro de leyes, mientras le va poniendo más y más dinero sobre la mesa. Juan no resiste la tentación y toma el dinero pidiéndole a Lupe que por favor nadie se entere. Ella responde que lo bueno que ya se están entendiendo y que incluso para limar asperezas le invita a un servicio de cortesía, por lo que Juan le dice emocionado que pasará muy pronto. Luego comienza poco a poco a contar el dinero, dándose cuenta de cuánto puede sacar utilizando el pretexto de su autoridad. Es justo en este momento cuando Juan se corrompe por completo, pues él llegó de manera honrada y derecha, pero al ver las condiciones del pueblo que no lo respetaban y encima que no había presupuesto para hacer la modernidad, la justicia y la paz social que él quería, más los malos consejos de su jefe López y la tentación de obtener más dinero, pues terminaron por corromperlo por completo, convirtiéndose en un político igual al resto, o al menos empezando a hacerlo. Juan acude a la cantina del pueblo y cobra por la licencia. Además le dice al dueño que debe pagar impuestos, lo que lo molesta mucho. Cuando va saliendo ve un hombre tirado en la calle, así que lo recoge y se lo lleva detenido. Cuando Peck le pregunta por qué cargo lo arrestó, Juan le responde que luego ven eso, pero que lo deje encerrado hasta que pague una buena multa. Juan va acumulando mucho dinero debido a lo que está cobrando, pero esa noche tocan a la puerta. Resulta ser el gringo que anteriormente lo ayudó en la carretera y está ahí para cobrarle. Se presenta como Robert Smith y Juan lo invita a pasar ahí la noche, prometiéndole que le pagará al día siguiente. Cuando amanece, Juan le propone a Robert que lo ayude a modernizar el pueblo trabajando como ingeniero, pues la gente de ahí tiene mucho dinero y la idea es quitárselos como impuesto, multa o licencias, asegurándole que en vez de $100 puede terminar llevándose muchísimo más. Robert acepta y firman un contrato que cierran con un brindis. Esa noche Juan y su esposa organizan una cena e invitan a las personas más importantes del pueblo, donde comienzan a hablar de temas políticos, pero el único que tiene una idea clara y noble de todo es Peck. Los demás únicamente hablan de sus intereses disfrazados como bien común. Con el calor de la discusión y al ser de partidos contrarios, Morales le pregunta a Juan qué ha hecho por el pueblo además de cobrar dinero, pero él se levanta y dice que por eso los reunió, para comunicarles que gracias a su visita con el secretario López consiguió iniciar un proyecto para traer la luz a San Pedro de los Aguaros, que incluso trajo de Estados Unidos al ingeniero Robert Smith para realizar el proyecto, agregando que cuando las obras terminen, incluso el presidente de México asistirá a la inauguración, lo cual deja impactados a todos. Como podemos notar, Juan poco a poco se está convirtiendo en un político, además de deshonrado, mentiroso, pero esto apenas va empezando. Al día siguiente inician la supuesta obra mientras Juan da un discurso político, pero como no está bien hecha termina cayendo y el doctor Morales se burla al respecto. Más tarde Juan llega al burdel de doña Lupe y espanta a los clientes, ya que comienza a cobrarles impuestos en el lugar. Ella, al no tener con qué pagarle, ya que espantó a todos, le dice que haga lo que quiera, y Juan sugiere que le paguen con sus servicios, a lo que doña Lupe, sin más remedio, acepta. Poco a poco Juan ya está cometiendo falta tras falta tras falta,
Pues no bastando la manera con la que está ejerciendo su puesto, ahora se está tomando facultades que no le corresponden. Pero con tal de proclamarse la máxima autoridad de San Pedro de los Aguaros, pues está haciendo cuanta cosa se le ocurra. Su esposa le dice a Juan que todo ha cambiado en el pueblo, pues ahora la gente comenta que Juan es el único alcalde que sí les va a cumplir. Incluso están emocionados por la supuesta visita del presidente y la moderna obra que les está organizando con lo de la luz. Pero todo este asunto también le provoca problemas con su contrario, el doctor Morales, pues dice que ya sabe que doña Lupe le paga para dejarla trabajar, y también sabe que además ha estado abusando de su autoridad para cobrarle a algunos indios impuestos absurdos, así que lo amenaza con que va a hacer algo al respecto. El cura le dice que él puede ayudarlo a quitarse de encima a Morales, pero que a cambio quiere que le ayude a comprarse un coche. Juan le da un fajo de billetes y el cura se va, lo que deja a Juan molesto. Al día siguiente va con doña Lupe para cobrarle, pero harta de lidiar con sus extorsiones, contrató a un hombre para atacarlo, llegando incluso al grado de humillarlo. Regresa a su casa molesto, pero más tarde decide volver y decidido a cobrar venganza, dispara a doña Lupe y su guarura, mientras les dice que los alcanzó la ley de Herodes, gritando que acaba de hacer eso en nombre de la ley y de las instituciones que representa. Toma los cuerpos y se deshace de ellos. Le quita los zapatos a doña Lupe, pero olvida un detalle importante, pues el broche de su partido que siempre trae colgado se cayó y se quedó en la escena del crimen como prueba de su delito. Lo veamos como lo veamos, Juan acaba de cometer un homicidio doloso, pues lo realizó con premeditación, alevosía y ventaja, pues lo planeó, lo ejecutó y lo disfrutó, utilizando bastantes factores como ventaja a su favor en este crimen, como atacar por sorpresa, de noche y en un lugar solitario. Además estaba armado. Todo esto porque doña Lupe ya se convirtió en una amenaza para sus intereses. La mañana siguiente Juan se siente con un problema menos de encima, así que se pone a fantasear con que le colocan la banda presidencial mientras da un discurso, pero con esto se da cuenta de que no trae su broche puesto, así que rápidamente entra en pánico y se pone a buscarlo. Regresa a la escena del crimen, pero se da cuenta de que no está. Incluso los cuerpos desaparecieron. Regresa a la oficina y ve que ahí están esos cuerpos. Busca el broche en ellos, pero no lo encuentra. De pronto llega Peck y le informa del hallazgo. Juan le dice que tome la declaración de quienes los encontraron. Esto para enterarse de qué tanto saben. Así que Peck sale de la oficina. Juan lee el periódico y se entera de la precandidatura del secretario López para la gobernatura del estado, asegurando que cuando su jefe gane, él podrá impulsar su carrera política, así que se emociona. Morales va a ver a Juan a su oficina y Juan le dice que el único que quería deshacerse de doña Lupe por sus actividades en el pueblo era él, así que le insinúa que seguramente tuvo algo que ver con el crimen. Morales, enojado, le responde que está seguro de que es Juan quien cometió ese crimen, y se va enojado diciéndole que se va a arrepentir de lo que hizo. Su esposa le dice a Juan que no les conviene enemistarse con el doctor Morales, ya que no saben de lo que sea capaz, así que le aconseja que le pida perdón inventándole que ya tiene otro sospechoso. Esa misma noche Juan encuentra a un indio llamado Filemón que está ebrio en la calle, así que se le ocurre inculparlo del crimen para limpiar todo el desastre, así que le pone los zapatos que le quitó doña Lupe. Va a buscar al doctor Morales, pero su esposa le dice que no está, pues fue a la capital para hablar con su jefe López y quejarse de él. Juan, desesperado, va con el cura para que lo ayude, diciéndole que si Morales logra que sus jefes lo corran, no va a poder ayudarle a comprar su auto. El cura busca en su libreta todas las confesiones de las personas del pueblo y encuentra algo para hundir al doctor Morales, pero para decírselo le pide más dinero. Juan lleva a Chencha, la muchacha que trabaja en casa del doctor Morales, tomándole la declaración, pues al parecer es víctima de abuso por parte de este doctor. Juan aprovecha para agregar detalles de más en el acta, argumentando que no pueden permitir que un degenerado como él ande suelto, pues deben ser implacables como autoridad. Este delito es algo muy serio y las personas deben de ser tratadas con tacto y amabilidad, ya que no es algo fácil de hablar, y mucho menos para declarar ante una autoridad o una persona desconocida. Si tú conoces a alguien o eres víctima de este delito, no te quedes callado o callada, alza la voz, pues no es culpa tuya. Morales trata de hablar con López varias veces, pero no lo recibe con el pretexto de que está muy ocupado, cuando en realidad no quiere verlo por ser del partido contrario. Aún así se entera de todo lo que Juan está haciendo en San Pedro, pues Morales no dejaba de quejarse. López recibe una llamada de parte del gobernador donde les dice que el partido les dio la espalda, así que le dice que no podrán postularse ni él a la presidencia ni él a la gobernatura, por lo que todos sus planes se van abajo. López se enfurece maldiciendo el partido. Peck le dice a Juan que ya agarraron a un sospechoso del crimen de doña Lupe, pues trae puestos sus zapatos. Cuando Peck le toma la declaración, Juan le dice que salga un momento y aprovecha para a Filemón y obligarlo a que confiese un crimen que no cometió. Peck regresa corriendo y Juan le dice que como ya escuchó acaba de confesar, así que lo pone a escribir una declaración falsa donde culpa a Filemón como autor material y al doctor Morales como autor intelectual del crimen. Juan aquí en este punto ya está perdiendo por completo la cabeza,
Pues no nada más está queriendo gobernar, está tratando de imponer una dictadura en San Pedro de los Aguaros. Está tomando varias facultades que no le corresponden sin importarle si aplica la ley o no. Ya saben, cualquier partido político promedio hoy en día. López habla con el gobernador sobre lo crítico de la situación ahora que lo sacaron de las elecciones, pero el gobernador le dice que lo arregle como en sus tiempos, metiéndoles un buen susto. Juan lleva en su auto a Filemón y mientras charlan sigue insistiendo en que él no cometió el crimen, y que Juan lo sabe muy bien, ya que Filemón le dice que él fue quien encontró su broche junto a los cuerpos, pero que si lo deja ir dice que él no va a decir nada. Juan le dice que no se preocupe, pues todo va a estar bien. Le dice que bajen a orinar y en ese momento le dispara a Filemón en la cabeza quitándole la vida. Mientras tanto López planea el atentado contra el candidato a gobernador, esto con el objeto de quitarlo del camino y volverse él el candidato oficial. Como podemos darnos cuenta, el poder corrompe hasta puntos inimaginables, pues ya no se trata únicamente de robar el dinero que se obtiene mediante recursos públicos, ahora ya estamos hablando de algo mucho más fuerte como cometer un con el fin de alcanzar o perseguir aspiraciones políticas. ¿Te suena familiar? Juan se pone en el burdel de Doña Lupe diciendo que a veces uno tiene que hacer cosas que no le gustan. Salen las demás muchachas y vemos que Juan llevó a Chencha con ellas para también explorarla. Bebe hasta quedarse dormido y a la mañana siguiente se da cuenta de que ya no están. Así que el negocio de Doña Lupe que pretendía seguir explotando se ha terminado. Juan regresa a su casa antes de lo planeado, pues recordemos que todo cambió cuando supo lo del broche que tenía Filemón. Cuando llega a su cuarto encuentra a su esposa teniendo intimidad con Robert, así que furioso la golpea. Y luego está dispuesto a disparar al gringo, pero su esposa le golpea la cabeza con un sartén, lo que lo deja desmayado y Robert aprovecha para irse. Cuando recupera la conciencia, su esposa le dice que no es lo que parece, pues Robert lo obligó por el dinero que Juan le debía. Sin embargo, no le cree nada, pues es evidente la mentira, así que la físicamente y comienza a contar el dinero que tiene guardado mientras su esposa simplemente lo observa. Juan le echa en cara que todo eso pudo haberlo compartido con ella de no ser por su traición. Peck toca la puerta diciéndole que es una emergencia, pues todo el pueblo está furioso decidido a liberar al doctor Morales debido a que tienen coraje por todos los abusos sexuales que tuvo con las niñas del pueblo. Lo que nadie sabe es que la única declaración cierta es la de Chencha, las demás fueron invento de Juan. Va a visitar a Morales y le dice que ya sabe lo de Chencha, que todo el pueblo lo quiere linchar, así que le dice que tiene hasta el amanecer para irse del pueblo si no quiere represalias. Sin más remedio, Morales se va. Más tarde Juan fantasea con su carrera política y junto con Peck lee las leyes municipales queriéndolas cambiar, ya que a su parecer no sirven, decretando que ahora todos los habitantes del pueblo deben pagar impuestos adicionales a los ya existentes, pues deben pagar por cualquier animal, tierra o artículo de su propiedad, diciendo incluso que el periodo de los presidentes municipales se va a extender a 20 años, pudiendo reelegirse hasta por 4 procesos. ¿Se dan cuenta de las tonterías que está haciendo Juan? Ahora resulta que puede abrogar y derogar leyes a su antojo, así como promulgarlas, modificando incluso el periodo de gobernatura de un presidente municipal de manera exagerada. Imagínense un presidente municipal que dure 20 años pudiéndose reelegir hasta por 4 procesos. En un total son 80 años. No daría su vida completa como para poder gobernar durante todo ese tiempo. Ya ni Porfirio Díaz, que gobernó México durante más de 30 años, se atrevió a tanto. Además, este tipo de facultades para modificar las leyes le corresponde únicamente al poder legislativo, es decir, a los diputados y senadores. No a Juan, quien únicamente es titular del poder ejecutivo y en su nivel municipal. Juan comienza a cobrar impuestos exagerados. Ante tantos abusos, Peck se revela, diciéndole que no va a ser cómplice de tantas injusticias, así que Juan lo encierra con las demás personas que no han pagado el dinero que pide. Ante la falta de clientes también cierra el bar, pues el dueño ya no tiene dinero para las licencias que Juan cobra, pero le enseña el periódico donde se da la noticia de que la policía está buscando al responsable del atentado hacia el candidato Terrazas, pues está muy grave. Juan continúa despojando a los habitantes de San Pedro de sus cosas cuando llega uno de los hombres de López diciéndole que el secretario quiere verlo. Peck en ese momento le está contando todo lo que Juan ha hecho. Cuando están frente a frente, López le pide explicaciones, pero uno de sus hombres le dice que deben irse pronto ya que las cosas están muy calientes por lo del atentado. Juan comienza a contarle todo y finalmente le dice que como las leyes no servían, decidió cambiarlas. López se ríe burlonamente después de leer todas esas modificaciones absurdas de Juan. Entonces, ahora que conoce la verdad, le pide que le entregue todo el dinero que tiene. Juan trata de engañarlo diciéndole que no hay más dinero, pero López sabe que no es verdad, así que lo manda junto con uno de sus hombres por el resto. Cuando llega a la caja se da cuenta de que su esposa escapó, y no solo eso, sino que se llevó todo el dinero que Juan tenía guardado para marcharse a Estados Unidos con Robert, ya que dejó una nota contándole todo. El hombre de López se acerca, pero Juan aprovecha la distracción para cortar el cuello, quitándole la vida. Le quita la pistola y regresa con López para decirle que su esposa se llevó todo. El secretario furioso quiere atacarlo, pero Juan le apunta con el arma. López trata de asustarlo diciendo que la policía los está siguiendo y no tarda en llegar. El secretario trata de sacar su arma, pero Juan le dispara en la pierna y le dice que él quería hacer las cosas bien, hasta que le empezó a calentar la cabeza con lo de la máxima autoridad y lo de la ley de Herodes. López se ríe por lo que le hizo a su esposa y Juan, enojado, dispara muchas veces hasta terminar con su vida. Peck es testigo de todo esto y en cuanto puede sale corriendo. Juan observa lo que acaba de hacer diciendo que todo es por la ley de Herodes. Se sienta en su oficina a decir que todo es una mierda, que todas las mujeres son unas putas,
que los gringos son unos hijos de la que se quieren quedar con todo, concluyendo que este país no tiene solución. De pronto comienzan a aventar fuego dentro de su oficina a los habitantes de San Pedro, pues están hartos de su mandato. Juan sale muy enojado y dispara al aire gritando que él ahí es la máxima autoridad, que todo es por su bien y que están pobres porque quieren. De pronto ve que ya no tiene y son demasiadas personas, así que muy asustado intenta escapar diciendo que nada fue su culpa. Al verse rodeado escala al poste de luz que él mismo había colocado intentando salvar su vida, gritando que él no tuvo nada que ver. De pronto llega la policía al lugar, pues están buscando a López y saben que ahí se escondió, pero Juan aprovecha para gritarles por ayuda. Pasan algunas semanas y un hombre va con su esposa preguntando dónde queda San Pedro de los Aguaros, pero el indio que les contesta no habla español. Siguen adelante y llegan hasta donde está Peck, preguntando dónde queda San Pedro de los Aguaros, ya que creen que están perdidos, pero este les dice que ahí es. Este hombre, decepcionado por el lugar, dice que es el nuevo presidente municipal, que lo manda el presidente alemán y el nuevo gobernador electo Terrazas para llevar la modernidad, la justicia y la paz social. Acto seguido le pregunta a Peck qué pasó con el anterior presidente municipal, pues ha escuchado varios rumores. Si yo le contara, responde Peck. En eso vemos a Juan dando un discurso ante la Cámara de Diputados, pues ha tomado cargo en su nuevo puesto como diputado federal, diciendo que todos deben estar unidos para defender al país, así como él, cuando detuvo la conspiración del secretario López en contra del recién electo e intachable gobernador Terrazas, todo por luchar en favor de los ideales de su país, diciendo además que el partido al que pertenece tiene el reto de permanecer por siempre y para siempre en el poder, pues es por el propio bien de México. Todos se paran a aplaudirle y Juan finalmente se encuentra en camino hacia el éxito en su nueva carrera política. Todo esto es una sátira exagerada que llega a lo ridículo en muchos aspectos, pero a decir verdad hay varios que sí son muy atinados, como el hecho de que una persona puede empezar a hacer las cosas bien pero después puede irse corrompiendo por completo. Juan al principio quería actuar de manera derecha y honrada, pero la decepción de que ahí no lo respetaban, la decepción de que el pueblo estaba en pésimas condiciones, de que no tenía dinero para mejorarlo, más los malos consejos de su jefe y la tentación de ver tanta cantidad de dinero en sus manos, pues terminó por corromperlo por completo, cometiendo toda clase de barbaridades en el camino. Pero también nos podemos dar cuenta que Juan también fue lo bastante inteligente para voltear las cosas a su favor, pues al final declaró que todo lo que hizo fue para detener al secretario López, quien armó todo ese complot en contra del recién electo gobernador Terrazas, lo que lo hizo quedar bien en el partido y le dio el empujón que necesitaba hacia su gran carrera política, un empujón bastante grande, pues incluso se volvió diputado federal, ese cargo que él siempre había deseado. Platícame, ¿tú qué piensas de todo esto? ¿De verdad crees que hay políticos en el poder que tengan un pasado similar a este o incluso peor? ¿O crees que simplemente es una sátira hecha en una película?